La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hola amigos, muy buenos días. Placer sentir el auditorio gigante que acompaña a esta estación de radio, a esta radio cadena de televisión y de radio a nivel mundial. Muchas gracias por la generosa atención y sintonía que nos están ofreciendo. Saludamos a la ciudad de Riobamba, saludamos a la provincia del Chimborazo, a las provincias del centro del país, donde tenemos de alguna manera apertura tecnológica y de enlaces para poder transmitir el programa de noticias. Hay una desaveniencia política por el techo del 40% en términos de deuda. La preocupación por un Ecuador endeudado más del límite llega desde el pasado y se proyecta hacia el futuro. Con el veto presidencial a la ley del fomento productivo se ratifica que el país podrá, si cabe el término, esquivar legalmente el techo del 40%. La cifra se superó hace mucho tiempo cuando aún gobernaba Rafael Correa. Pero la nueva norma barniza de legalidad el exceso de endeudamiento. Y esa es la preocupación. Esa es la enorme preocupación, diríamos, que se mantiene entre asambleístas que han manifestado su posición, más bien su oposición a esta medida desde que se la propuso. Incluso estando justificado por dos argumentos, el primero, que Ecuador necesita recursos frescos urgentemente dada su situación fiscal, y el segundo, que en la práctica ese techo de endeudamiento ya se ha resquebrajado. Lo que cuestiona Héctor Yepes, asambleísta de Creo, por ejemplo, es que se acepta que no haya ningún límite a la deuda y que este privilegio no se compense con una obligación de presentar regularmente metas claras. Sin ignorar la complicada coyuntura económica heredada, Yepes critica que el gobierno se autoconceda una coincidiendo con su periodo de gestión en el manejo de la deuda. En el manejo de la deuda, no es el remedio decir, nos vamos a ofrecer una tregua, no va a ser de nuestra responsabilidad. Eventualmente puede ser interpretado, aunque no lo dice la crónica, como que están justificando la proyección a endeudarnos más, porque no tenemos soluciones de fondo articuladas precisamente para producir más ingresos a la caja fiscal y con esto atender las obligaciones de pago. Medio complicado este asunto. Hay una desaveniencia de carácter político por el techo del 40%. Es una ley que derivaría, o debería ser más bien, archivada, dice un correísta, el señor Esteban Melo. Héctor Yepes de Creo dice, ningún límite ni tampoco ninguna meta. ¿Qué es esto?
Y César Ron del Partido Social Cristiano acomoda el discurso diciendo que la economía necesita tomar oxígeno y por eso la tregua. Bueno, vamos a analizar este y otros temas de significativa importancia para el desarrollo de nuestro país. Walter Spurrier, que está a este momento en el otro lado de la línea telefónica en el puerto principal. Caramba, una imagen en vivo en producción de televisión habría de haber sido preparada desde el día de ayer. Queremos verle físicamente en directo a Walter Spurrier. Eso ya a esta hora ya nos resulta complicado. Pero tener que reclamar esos puntos de vista, ese diseño productivo, al aire me resulta complicado y les pido mil disculpas. Bueno, don Walter, bienvenido. Aquí está el señor doctor Fernando Santos Salvite, también que nos acompaña. Petroamazonas anunció el desarrollo del campo Ixpingo, el tercero del ITT. Ixpingo, Tambococha, Tiputine. Así era el campo ante la pronunciada declinación de la producción petrolera, que hoy es del orden de 517,000 barriles diarios, más o menos idéntica a la de enero del 2007, al inicio del correato, dice don Walter Spurrier. Vean esta explicación, esta convocatoria a tomar conciencia de lo que estamos haciendo con el recurso más significativo que tenemos. Y eres partidario de que lo gastemos, porque las tecnologías universales están otorgando otras posibilidades para ahorrar petróleo, para no convertir a las economías dependientes del hidrocarburo. Y nos explica Walter Spurrier de la siguiente manera. Dice, desde la confiscación de la operación de Occidental en el 2006, seguida por el forzado cambio de contratos petroleros y la salida de Perenco y de Petrobras, todos estos hechos coincidieron en el 2006. El ITT se descubrió hace muchas décadas y junto con el vecino Imuya en el Cuyabeno, es un macrocampo el Cuyabeno, y el otro vecino parecido, digamos, al ITT es si no al ITT, por lo menos es a uno de los pozos más importantes del campo ITT. El Imuya, lo recuerdo hace tiempos, parte de Cuyabeno y es el último campo que queda para incorporarle a la producción. Hay también Pungarayacu de crudo, pero muy pesado, extra pesado, dicen los técnicos. Pero una contratista no logró desarrollarlo en condiciones económicas. Desde el 2006, no desde el 2016, como aparece en la nota, mal copiada. Desde el 2006 son 12 años de producción de crudo, unos 2.300 millones de barriles, sin que hayamos repuesto estas reservas consumidas con otras de posterior descubrimiento. Es completo el análisis del señor economista Spurrier. Tan pronto culmine el desarrollo del ITT, dice él, va a comenzar la cuenta regresiva de la producción petrolera ecuatoriana, agravando la situación fiscal. No hay más reservas probadas, recuperables, importantes que las que ya están en producción. Eso no es lo mismo que decir que ya no hay más petróleo por descubrir, pero requiere inversión extranjera. Y el Ecuador es país políticamente muy riesgoso.
hay que hacer un ejercicio de convencimiento muy importante, significativo y dilatado a las compañías petroleras para que vengan a invertir en exploración y prospección petrolera. Queremos entender que así es la cosa. Hay militancia ecológica, además, hay militancia ecológica, gente que con toda razón también se preocupa por el rasgo ecológico, que no vacilen ataques armados a los campos mineros y petroleros sin protección de las fuerzas del orden. El país debería hacer un esfuerzo para atraer inversión privada de riesgo para descubrir nuevas fuentes de hidrocarburos. El suroriente y la cuenca del Guayas son las zonas, señoras y señores, son las zonas más prospectivas, pero hoy, a diferencia de fines del siglo XX, los productores no pueden imponer condiciones, sino los inversionistas, porque se avisora prácticamente el fin de la era petrolera, dice Walter Spurrier. En los últimos años, las fuentes alternas de energía ya han hecho cruciales avances. Destaca el desarrollo de carros eléctricos, nuevas tecnologías para construir y producir carros eléctricos. Y los países grandes importadores de petróleo hasta este momento, como son China o la India, están haciendo esfuerzos para migrar hacia vehículos eléctricos. California, en Estados Unidos, está debatiendo un proyecto de ley que prohibiría la circulación de carros de gasolina a partir del año 2040. Y en términos generacionales, el 2040 pertenecerá a nuestros hijos o a nuestros nietos. Basta que el consumo de combustibles se estanque para que se debiliten los precios y deje de ser atractiva la inversión en exploración, especialmente en países donde no hay cultura de protección a la inversión. Ecuador no ha desarrollado las destrezas tecnológicas para ofrecer al mundo una amplia gama de servicios o de productos manufacturados. Depende de sus recursos naturales. La economía ecuatoriana sigue dependiendo de nuevos recursos naturales. No buscar y sacar petróleo bajo tierra ahora, mientras tiene valor, es desperdiciar un recurso natural que vale miles de millones de dólares, que pueden invertirse en infraestructura social y en infraestructura económica. No cometamos semejante error, nos manifiesta en su comunicado de esta víspera el señor economista Walter Spurrier, quien está con nosotros. ¿A usted qué se le ocurre comentar, doctor Fernando Santos, antes de dar paso a Guayaquil, para que nos inquiete con esta premonición, vaticinio, más que todo una convocatoria a hacer bien las cosas para encontrar nuevos campos petroleros antes de que se complique el mercado, se complique la producción o la necesidad de petróleo en el universo productivo del planeta? Tenga la bondad y bienvenido también a nuestro invitado, el señor doctor Alfredo Vergara. Lo van a acompañar don Walter. ¿Qué le inspiró este comentario editorial antes de que don Fernando Santos intervenga? ¿Qué le inspiró? Y le pone usted, el momento es ya ¿para qué? Muy buenos días, economista. Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a los compañeros de panel y a todos los radioescuchas. Lo que me motiva es porque estamos en un momento de crisis económica, falta de ingresos fiscales. Ya declaró un funcionario del gobierno que con este precio del petróleo que tenemos ahora, que es un buen precio, la renta petrolera lo que sirve es para pagar los intereses de la deuda. Vamos a tener que hacer un ajuste muy importante, y en la medida en que nosotros pudiésemos tener una mayor producción petrolera y mayores rentas fiscales,
ese ajuste va a ser menos drástico. En segundo lugar, me motiva también el aspecto de que, como señalo en la nota, el Ecuador no es un país como Alemania o Japón, que de pronto un recurso natural no es importante porque su población hace todo tipo de productos para consumo interno y para exportación y está empleada y tienen superávits comerciales. No, nosotros estamos en una fase en la cual, aparte del petróleo, lo que producimos eficientemente son productos agroindustriales y pesqueros. Entonces, me parece que un país que les falta capitales y que no está en capacidad de haber desarrollado sus tecnologías para crecer, vaya a dejar bajo tierra a una riqueza importante, a un patrimonio, que se desvalorice ese patrimonio. Y pienso que el tiempo está corriendo y por lo tanto mi llamada atención es el momento de hacer algo. Yo diría que es prácticamente los últimos tiempos que tenemos para hacer algo, para traer una inversión que abra nuevas fronteras petroleras y nos dé un cierto respiro hacia el futuro en cuanto a las finanzas públicas. Combinemos el diagnóstico en perspectiva a lo que puede ocurrir si no aprovechamos esta enorme dependencia económica en el petróleo. Es nuestra única riqueza en este momento. No somos inventores de tecnologías, no hemos logrado avanzar en producir productos manufacturados, no tenemos una gran industria, tenemos recursos naturales. Pero para optimizar el rescate de los recursos naturales necesitamos dinero, necesitamos invertir también como Estado. Y entonces tenemos la única potencialidad, doctor Fernando Santos, señor doctor Alfredo Vergara, tenemos la única potencialidad en los hidrocarburos. Ahora, ¿cuál es el mapa que ustedes podrían demostrar y entusiasmar a las nuevas generaciones para que presionen a los gobiernos que se sucedan a que descubran más petróleo? ¿En dónde está el petróleo ecuatoriano, según ustedes, investigadores de muchísimos años y gente con conocimiento de la potencialidad hidrocarburífera de nuestro país? Jóvenes ecuatorianos, pongan atención. Mire, muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Alfredo, a Walter en Guayaquil y a su audiencia. Coincidencialmente, el día de ayer fue invitado al ITT. Conocí el ITT ¿Usted? Ayer, yo, el exministro Ortiz y el exministro Espinosa, fuimos invitados por el ingeniero Alex Galárraga, que es el presidente ejecutivo de Petroamazonas. Me llevé una muy agradable sorpresa, le voy a ser sincero, usted me ha escuchado, yo he sido aquí crítico de las empresas estatales, creo que el petróleo es un negocio que debe estar en manos privadas, pero históricamente en el Ecuador ha estado en manos del Estado y Petroamazonas lo está haciendo bien. En 2 años que tiene de producción está ya en 60,000 barriles por día de producción, el ITT, y con un cuidado ambiental que me dio mucha satisfacción. Hay que reconocerlo, claro, la verdad, donde uno la vea. Se manejan de mejor manera. Así es. Pero el ingeniero Galárraga fue muy consciente de que el Estado ya no tiene dinero para darle. Mire, los presupuestos de Petroamazonas hace 6, 7 años eran de 4,000 millones, hoy son de 2,000 millones. Obviamente él hace más que con 2,000 que los anteriores hicieron con 4,000, pero esa es otra historia, que la moraleja es que ya no hay dinero para darle al Estado. Y todavía el Ecuador tiene reservas. El gobierno reconoce 4,800 millones todavía por producir, que al ritmo de 200 millones al año nos dan petróleo por 24 años más. La OPEP y la British Petroleum, que publican estadísticas basadas en estudios geológicos mundiales, nos dan mucho más, nos dan 8,000 millones de barriles que servirían para 40 años. Bien, tenemos petróleo, pero
Como dijo el jeque Yamani, el famoso ministro de Arabia Saudita, la edad de piedra se acabó, no porque se acabaron las piedras, sino porque la humanidad encontró un sustituto mucho mejor, que es el hierro, ¿verdad? El petróleo, pese a todas sus bondades, ha transformado el mundo, la energía antes. Cristóbal Colón se demoró 4 meses de venir de España a América, hoy en Liberia usted viene en cuestión de 10 horas, ¿verdad? Pero tiene un problema, es un elemento contaminante y está causando el efecto invernadero, con desastrosas consecuencias para la humanidad, toda la humanidad. Para toda la humanidad. Entonces el mundo está febrilmente buscando sustitutos. Alternativas. Y el rato que se encuentra una fuente alternativa de energía que sustituye el petróleo, aquí arde Troya, porque nos quedamos con las reservas y que no van a ser económicamente explotables, porque va a haber mejores alternativas, el carro eléctrico, el carro híbrido, el carro de hidrógeno. Ya hay energía, en generación de energía eléctrica, ya nadie usa diésel, excepto el Ecuador, por supuesto, usan energía eólica y energía solar. Entonces, yo llamaría el artículo de Walter un despertar. Sí. Debemos despertar, debemos buscar otras fuentes de energía. No hemos hecho nada, hemos perdido miserablemente 10 años. Miserablemente quiero recalcar este adjetivo, Gonzalo, porque fíjese, gastamos millones en hidroeléctricas que no sirven para nada. Están inconclusas. No son inconclusas. Se han robado prácticamente la otra mitad de lo que cuestan. Usted lo ha dicho, mire, el señor ministro Carlos Pérez, que es un está hombre calculado, serio, que está hoy a cargo del sector eléctrico, ha dicho, está alarmado por el Coca-Cola Sinclair. Así Primero, sobredimensionada. Se hizo para generar 1.500 megavatios. Yo conozco el Coca-Cola Sinclair, no es que me contaron, yo fui a visitar el Coca-Cola Sinclair. ¿Sabe cuánto genera? 700 megavatios. Uno cree que es como el Paute, una presa inmensa que tiene agua en abundancia para generar. Tiene un estanque como el de la Alameda, Gonzalo, del de la Alameda. 700. Parecería una exageración de su parte. No. Y le voy a contar otra cosa. ¿Cómo han botado la plata? En París, tuve oportunidad porque... Escuchen, jóvenes ecuatorianos. Una pariente mía vive en París y me invitó. Hay la famosa catedral del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, en una montañita, se llama Montparnasse. Y como hay unas gradas bastante, un número alto de gradas y pronunciadas, hay un teleférico. Para quien no quiera subir las gradas, yo subí de penitencia, me subí las gradas, todavía soy joven, pero mucha gente usa el teleférico. Un teleférico rojo muy bonito. Ese mismo teleférico lo instalaron en el Coca-Cola Sinclair París, de la casa de máquinas al reservorio, un poquito más chiquito, pero no instalaron un teleférico. En París usted va en el vagón, sube, se baja y los señores que quieren descender se suben al mismo vagón que desciende. Hay un solo vagón. Aquí hay 2 teleféricos, uno para subir y uno para bajar. Y por supuesto no sube nadie, además son 40 pasos. ¿Cómo se ha botado la plata? El ministro descubrió 6,000 microfisuras. 6,000 microfisuras. En vez de acero de 3 pulgadas, que pusieron latón, cartón prensado, materiales de ínfima calidad. Entonces, la sustitución hidroeléctrica es una farsa. El Coca-Cola Sinclair a punto de explotar. El Mandariaco, no es que 60 o 70 de capacidad, no genera ni la mitad. El Tuach Pilatón ya tiene 8 años y todavía no se termina. Ninguna central funciona. ¿Qué otra fuente de energía tenemos? La eólica, fuimos a poner unos molinos chinos de ínfima calidad. El mismo presidente Correa, cuando subió, dijo el pretexto, yo no subo porque está hecha la carretera. Mentira, se horrorizó de la ínfima calidad de los molinos. Hemos perdido 10 años en buscar sustitutos de energía, con
robos, por supuesto. Mire, Gonzalo, el Ecuador, la Organización Mundial de la Salud, todos los días advierte de la luminosidad extrema en el país. Aquí tenemos que usar cremas, tenemos que usar sombrillas, ¿verdad? Aprovechemos esa luminosidad. ¿A alguien se le ha ocurrido? A nadie. Mire, Gonzalo, el consumo de la dependencia del Ecuador en los combustibles fósiles, en el petróleo, es monstruosa. Le voy a dar un ejemplo. El Ecuador consume 250,000 barriles por día de productos derivados del petróleo. Perú, que es un país que tiene 2 veces la población, consume apenas 230,000 barriles por día de derivados. El Perú, con el doble de la población, consume menos derivados del petróleo, porque tiene gas, porque tiene energía hidroeléctrica. Colombia, con el 3 veces más la población, consume apenas 270,000 barriles por día, casi lo mismo que el Ecuador. Dependemos del petróleo y no hemos hecho nada. Okay. El rato que se acabe la era petrolera, como nos advierte Walter, no hemos hecho nada, por lo tanto yo llamo despertar esta alarma muy bien presentada que nos pone Walter Spurrier. El momento es ya, Mire usted, señor economista Walter Spurrier, el mensaje de respuesta que hemos ensamblado, fantástico. Y el señor ministro de Energía está atento a este programa. Y don Alfredo también tiene muchas cosas que comentar. Pero tratemos de escuchar al autor de esta reflexión, de este exhorto, de esta exigencia, que ha calado, creo, en la preocupación del señor ministro de Energía. Y entonces, seguramente él va a intervenir a través de la línea telefónica, si tenemos suerte. Pero, don Walter, qué buena nota, dirían los chicos, los jóvenes, nuestros hijos, qué buena nota que haya esta preocupación de su parte. Y este mensaje de respuesta que tiene congruencia y que tiene razón de ser. ¿Usted podría ilustrarnos más respecto de su preocupación, Walter? Bueno, y como señaló Fernando, las estadísticas ponen que en lo que ven en América del Sur, si dejamos de lado a Venezuela, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, el Ecuador tiene más reservas que los demás países de América del Sur. Tenemos más o menos igual que Brasil, que es mucho más grande y mucho más que todos los otros países de la costa del Pacífico sumados. Y eso es lo que me preocupa. O sea, yo pienso que a veces sí hay la preocupación ambiental de decir sacar petróleo o sacar oro o sacar cobre significa hacer un daño ambiental. Pero el asunto es que hay la tecnología para minimizar el daño ambiental. Y digo minimizar porque todas nuestras actividades, desde que desarrollamos las tecnologías, afectan en algo al ambiente. Si tomamos el automóvil para desplazarnos de la casa a la oficina, estamos contaminando, ¿no? Pero si uno usa las mejores prácticas ambientales, igual no puede desperdiciar un recurso tan importante, porque hay que tomar en cuenta que todo ese dinero que podemos sacar del petróleo, que tenemos las reservas y que se van a desvalorizar después de un par de décadas, no van a servir como los yacimientos de cobre, como los yacimientos de carbón que ya no tienen el valor que tenían en el siglo pasado. Eso de allí nos va a poder permitir hacer frente a la enorme deuda que dejó el gobierno anterior, que fue con lo que usted inició el programa de hoy, Gonzalo, y nos va a certificar una ayuda para que podamos ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones. Si un apoyo del petróleo, va a ser muy difícil salir del bache que tenemos
en un periodo relativamente corto. Si seguimos como hemos estado desde el año 2015, que se cayó el precio del petróleo, los muchachos que se gradúan de la universidad o los que se gradúan del colegio y no van a ir a la universidad, sino que buscan un empleo, van a encontrar una situación muy difícil y a las finales van a emigrar, van a irse del país por falta de oportunidades. Y en ese sentido, yo pienso que no es un asunto aislado del petróleo, es parte integral para que el país pueda salir adelante y dar un mejor futuro a las nuevas generaciones. Pero la negligencia mayúscula de quienes han manejado el área petrolera, de quienes han liderado los gobiernos en turno, es el descuido en el campo de la investigación, o sea, lo que ustedes llaman técnicamente la prospección y exploración petrolera. Para ese campo, o para esa importantísima diligencia y acción, no ha habido dinero, no ha habido una precaución. Al punto que, si yo le pregunto a usted, estudioso, el más importante estudioso en materias económicas, don Walter, no le digo por adularle ni a su oficina ni a su... Usted es una vigorosa personalidad dedicada a la investigación, pero no tiene un mapa de prospección petrolera más o menos acercado a realidades que le haya comunicado lo poco que ha hecho Petroecuador, lo poco que han hecho en Petroamazonas, seguramente lo poco que han hecho empresas internacionales que se han interesado, pero también se han desmoralizado viendo la politización y la corrupción en esta área en el Ecuador, y se han ido. No se han mantenido atrás de encontrar más petróleo que podría este momento ampliar, digamos, las fronteras de producción o cosa por el estilo. ¿Por qué no hemos hecho una indagación adecuada, una prospección y exploración petrolera? ¿Falta solamente de rentas o de políticas? Bueno, no ha habido estabilidad en las políticas, ¿no? O sea, han habido ciertos periodos en que ha habido reglas y claras y ha habido una inversión importante. Tenemos la inicial cuando a fines de los 60 y principios de los 70 hubo la exploración en el nororiente y después entró Texaco, y luego eso se detuvo. Y luego hubo el periodo en que justamente los ministros Espinosa y Fernando Santos en el gobierno de León Febres Cordero abrieron la exploración, y vino allí el segundo nivel de exploración con la venida de Occidental y otras empresas. Y luego hubo el periodo con Gustavo Noboa, en el cual se permitió la construcción de los EP y sacar las reservas que estaban represadas la producción, pero en general no ha habido las condiciones para que haya inversión. La inversión en búsqueda de crudo en el Ecuador es muy pequeña comparada a lo que hay con Colombia y Perú. La diferencia es que aquí es más fácil encontrar el petróleo, allá es más difícil encontrarlo porque tienen menos potencial. Ahora, usted pregunta áreas. Si usted comienza a ver lo que es bueno, en primer lugar, en los campos tradicionales, Sacha, Chuyufí, Diauca, etcétera, en esa zona todavía hay remanentes para que haya exploración más intensa en toda esa cuenca. En segundo lugar, si usted ve lo del ITT y el campo Imuya, y luego lo que entra hacia arriba en lo que es el Perú, y luego hay toda una zona en que no se entra, que es la zona intangible que viene, pero justo terminando esa zona intangible vienen
los yacimientos que encontró Amoco en los años 70. Entonces se ve como que hay una segunda línea paralela a la de Sacha Shurfit, etcétera, una segunda línea paralela y se prolonga que se prolongaría por el suroriente, y es lo que llega al Perú, y que el Perú ya sacó el crudo de allí, que vendría a ser justamente al sur del Ecuador. Yo me acuerdo haber estado en el campo de Amoco cuando se estaba encontrando petróleo, y llamadas que hacían de Occidental al otro lado de la frontera, muy cerca, diciendo estamos empezando a buscar y tenemos tales problemas, y los de Amoco les explicaban la geología, porque lo que tenía Amoco estaba mucho más adelantado de lo que tenía Occidental. Cuando lo que tenía Amoco no se ha avanzado, se quedó allí, y Perú ya sacó todo el petróleo que había al sur, y ya tienen semivacío ese yo escuchaba incluso que hacían perforaciones hacia territorio ecuatoriano en ese tiempo, que fue el escenario de la guerra, ¿no? ¿Usted se acuerda? Bueno, se habla en el sitio donde fue la guerra, más bien un sitio montañoso, y allí es más que nada la cordillera del Cóndor, eso es más minas, más que petróleo. Pero bueno, los campos petroleros no conocen fronteras, las fronteras son líneas que están sobre la tierra, los campos geológicos están abajo, y uno, si está explotando un campo que se encuentra en ambos lados de la frontera, es muy posible que se saque el crudo desde un lado, el que está al otro lado de la frontera, ¿no? Ahora, si vamos a lo de la cuenca del Guayas, el área tradicional petrolera del Perú es justamente al norte del Perú, justo en la frontera con el Ecuador, y luego el área tradicional petrolera ecuatoriana es por Ancón, que viene a ser al otro lado de la cuenca del Guayas, y se conoce que hay hidrocarburos, sino que no se ha hecho una exploración intensa para la búsqueda de hidrocarburos en la cuenca del Guayas. Se comenzó a la compañía ADA por el año 1970, donde se encontró el campo de Amistad, pero se le anuló la concesión y vino una serie de problemas legales, y eso recién se ha retomado ahora con Petroecuador, la explotación de ese campo, pero solamente ese campo, no se ha buscado otros campos de gas. Han habido muchos intentos, pero siempre en un clima político muy complejo en que las compañías han tenido que salir. Entonces todo lo que debería ser la cuenca todo lo que viene a ser el Golfo de Guayaquil, y luego tierra adentro en la península de Santa Elena, es área prospectiva. Habría que invertir y buscar petróleo, pero para eso se requiere lo que señala un artículo, un marco legal, administrativo, que sea favorable a la inversión privada. Claro, porque las compañías, don Alfredo Vergara, dicen, ya mismo vienen de nuevo los asaltantes, y entonces las cosas se complican. La militancia ecológica no ha sido a mayor como para investigar los campos que podrían atraer inversión privada de riesgos, o de riesgo en singular, para descubrir nuevas fuentes de hidrocarburos. En las capas de los mismos campos, en las capas más profundos, debe el hidrocarburo estar alojado en mayores proporciones de lo que yo he escuchado. Pero entonces, usted le veo escéptico del futuro petrolero del país, así es que denos sus razones, don Alfredo. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días, gracias, un saludo a todos los presentes, los que nos están oyendo. No escéptico, yo diría realista. ¿Y realista en qué? En base a lo que ha pasado, y no a lo que ha pasado históricamente con el petróleo, lo que ha pasado en los últimos años, los 4 o 5 últimos años, en el Yasuní, y en esto voy a compararle al Yasuní con un campo muy parecido, tanto en potencial de exploración petrolera, cuanto en cuestiones ecológicas y medioambientales, que es el campo del Chiribiquete en Colombia, que incluso está a la misma latitud.
vertical de nuestro campo Yasuní. Yo recuerdo hace 4 o 5 años. Hay yacimientos transnacionales que esto conozca la juventud ecuatoriana y latinoamericana, ¿verdad? Claro, es muy parecido al Yasuní. Es decir, la explotación. Digo, pero hay campos transnacionales. Sí, claro. Conductos, quiere decir. Así es. Sí, pero no quiero ir a la parte técnica. No, más bien quedarme en la parte económica, que a la final es lo que debe importar, es lo que cuenta al país y al Ecuador y a todos nosotros. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, en esto del Chiribiquete, el presidente de Colombia, que en aquel entonces estaba recién electo, pues pariente aquí de mi vecino Fernando, el presidente Santos de Colombia, informó y aprovechó una conferencia mundial de la Organización de Naciones Unidas. Son una sola familia, ¿verdad? Así dicen. Sí, pero no me quitarán la palabra por solo una broma. Pero es ambiente. No, está muy bien, claro. No, yo sé, yo también tengo una pariente, mi prima Sofía Vergara, en Colombia, así que por ahí vamos y que queremos competir en eso. Otra broma, pero no quiero desviarme del tema. Anunció, el presidente Santos, que Colombia había decidido dejar el petróleo, abundante petróleo, que estaba en el subsuelo del Chiribiquete, bajo tierra. No lo iba a explotar. ¿De qué departamento estamos hablando? Perdone. El departamento de Nariño al este, al oriente. Al noreste. Al noreste. Ya. Nororiente, sí, nororiente está bien dicho, no noreste. ¿Por el Cauca será? ¿Perdón? ¿Por el Cauca? Tal vez. Claro. Sí. Está la misma latitud, pero bueno, nuevamente vamos a lo Vamos importante. al grano. Él anunció que Colombia había decidido dejar para siempre, en el subsuelo el petróleo del campo del Chiribiquete, porque consideraban que ese campo era tan importante desde un punto de vista ecológico, turístico y de desarrollo de largo plazo, que iba a ser económicamente mucho más importante para el fisco colombiano que el petróleo que podía producirse. Coincidencialmente, pocos meses después, surgió una idea que ya había venido gestándose entre la juventud ecuatoriana, entre pocos jóvenes ecuatorianos, pero muy aguerridos, los que posteriormente se llamaron los Yasunidos, cuya propuesta era no explotar el petróleo del Yasuní ellos no daban ninguna alternativa económica, pero decían mediante la cuestión solo ecológica, salvar la ecología, y proponían un plebiscito. Hicieron un gran esfuerzo, reunieron 700,000 firmas que les pedían para poder convocar al plebiscito, pero en el Tribunal Supremo Electoral, dirigido por un Domingo Algo, que no me acuerdo el apellido, cogieron y les destruyeron las 350,000 firmas, así nomás, y dijeron, estas son falsificadas. Nunca enseñaron, y inconstitucionalmente no les devolvieron esas firmas, para ellos demostrar que no eran falsificadas, no que sencillamente con el poder del correísmo destruyeron esa firma, y ese sueño de dejar el Yasuní no explotado quedó en el aire. A comienzos de este año, nosotros, en aquel entonces, creo que aquí en esta radio, también en algún programa de televisión, con las poquitas fuerzas que tenemos de difusión, nosotros pensamos en ayudarle a los Yasunís, mencionando esto del campo de Chiribiquete y haciendo ciertos cálculos, que el Yasuní podía ser incluso más rentable que la rentabilidad que el presidente Correa exigía para no explotar el Yasuní. Tal vez Fernando se acuerde bien, yo creo que era 3.400 millones de donación externa que Correa pedía. Muy bien, entonces ahí había como hacer un cálculo. Yasuní, se siguió la explotación, se destruyeron las firmas. A comienzos de este año, un grupo, pensando ya, no en esto, sino en lo que se piensa hacer con la refinería del Pacífico, comenzamos a estudiar la parte económica, no solo de explotación, sino en este caso la refinería. Pero alguien sugirió y trajimos, estudios colombianos de cuánto había producido el Chiribiquete. El Chiribiquete, hasta enero, y seguirá produciendo más, en inversiones, ha producido el doble de lo que Colombia exigía por el total del Yasuní.
Solo hasta enero de este año. Es buen negocio. En inversión es muy buen negocio. Para quien quiera que desee invertir, ¿no? Sí, por lo tanto, aquello de explotar ya el petróleo antes que se acabe el deseo, usted me dice que soy escéptico, yo diría es realista, por una razón. El Chiribiquete ha demostrado ya, y Costa Rica también, que ese ya es un ejemplo mucho más grande, ha demostrado ya que decir yo amo yo amo al dinero no es buen negocio, yo amo a la vida, sí es un muy buen negocio, como ha hecho Costa Rica y como hizo Colombia en el Chiribiquete. Su comentario, mucho más rentable. Economista Spurrier, tenga la bondad, como autor de esta reflexión y de este exhorto, usted tiene todo el derecho de coparticipar abiertamente. Bueno, es una posición que hay que tomarla en cuenta, por supuesto. El asunto de qué es lo más conveniente para el país, poniéndolo en el fil de la balanza, la explotación petrolera y luego pues una dedicación a programas ecológicos. Yo pienso que si nosotros fuésemos a dar marcha atrás en lo que estamos haciendo con el ITT y se va a ver una caída importante en la producción económica, vamos a tener una crisis fiscal muy dura, muy difícil de manejar. Podemos tener un colapso económico. No tenemos con qué reemplazar. No tenemos con qué reemplazar en estos momentos. Y en términos generales, yo no soy muy convencido de la rentabilidad de estos programas ecológicos. O sea, yo sí quiero, por supuesto, que en el ITT la explotación se la haga con la menor afectación posible. Recordémonos que ya tuvimos en la época de la presidencia de Gustavo Noboa una gran conmoción y una gran pelea internacional sobre que se iba a destruir el sector de Mindo porque se iba a poner un oleoducto. Así fue. Y a las finales se puso el oleoducto y Mindo sigue teniendo sus actividades ecológicas y le va muy bien. Lo propio ocurrió en la zona de Intag, en la provincia de Esmeraldas y de Imbabura. Sí. Lo que sucede, Gonzalo, es de que lo de la conciencia ecológica es algo bastante reciente, ¿no? Bastante reciente. Cuando hubo la explotación de Texaco en la Amazonía, la mentalidad que había en el Ecuador, en primer lugar, es que el oriente era una cuestión inmensa, indestructible, una selva fuertísima, que no tenía ningún otro uso económico, que ni si un hueco se volvía a surgir la selva y tapaba, y que por otra parte teníamos la herida abierta, teníamos el asunto que no teníamos un límite reconocido con el Perú y podía haber una guerra y perder nosotros esos territorios, y por lo tanto motivamos la colonización y se hizo lo posible por colonizar el oriente para tener fronteras vivas, y el resultado ecológico fue desastroso, ¿no? Pero eso no quiere decir que es como se tienen que hacer las cosas. Ahora hay Ministerio del Medio Ambiente, hay preocupación ecológica, hay juicios a las empresas que no hacen un buen manejo ecológico, los accionistas no compran acciones de empresas que hacen las cosas mal. Yo pienso que es posible sacar el petróleo, y eso no quiere decir que vamos a destruir la zona. Eso quiere decir que vamos a tener una cierta afectación en un lugar en que una vez que se acabe, si se saque ese petróleo, va a volver a la selva, a esas instalaciones. Y por lo tanto, yo no pienso que sería que sería prudente darle espalda a la explotación petrolera. Desde luego. Ese es el punto de vista que se revitaliza en su comentario editorial de esta víspera. Ahora, lo que nos acaban de manifestar es que los campos primos hermanos de los nuestros en la
nación colombiana, están en el departamento de Caquetá, del Caquetá, con L, del Caquetá. Bueno, y otra cosa que me parece también importante, el señor ministro Carlos Pérez dice: nuestras fortalezas, si bien están en los hidrocarburos, en los campos no explorados como Dios manda, con todas las técnicas y las inversiones que se requieren, yo tengo más problemas que petroleros en el campo de sus preocupaciones, en el campo de las refinerías construidas, de la parte hidroeléctrica. Escuchémosle al ministro Pérez. Destapamos hidrocarburos, hay problemas, le digo, yo pensé que lo peor estaba en hidrocarburos, no es así. Minería, que hay problemas, en electricidad hay problemas serios, entonces tenemos que ir limpiando, Gonzalo, y esa es una tarea difícil. O sea, es una operación limpieza. Operación limpieza. ¿Habrá cárceles? Para los que se compruebe su culpabilidad, espero que sí, Gonzalo, espero que sí. O sea, la justicia tiene que cumplir su rol. Si hay personas que se les compruebe luego del debido proceso que efectivamente han hecho cosas que están reñidas con la ley, cosas hechas de forma ilegal, tendrán que ir a la cárcel. Eso debe ser así. Y claro que me faltó en esa oportunidad de preguntarle cuáles eran las conflictividades que él había encontrado. Que me contestó en la oportunidad de la entrevista, pero en la oportunidad de su reprise sí nos haría falta que usted ubique Milton. Milton Márquez, mi compañero de producción, si es que tenemos un tiempito, nos hará escuchar a qué se refiere con las falencias, especialmente en el tema de las eléctricas. Usted, economista, ¿está tomando en cuenta esto que Carlos Pérez nos acaba de ofrecer como mensaje de respuesta a los pálpitos que tiene muchísima gente, entre ellos el señor economista Walter Spurrier, que pasa a comentarnos? Bueno, el problema que viene a descubrir el ministro Pérez en lo eléctrico, y digo viene a descubrir porque por eso no era parte de su ministerio se ha ampliado. Sí, pues. Ya lo ha comentado, lo ha comentado Fernando, ¿no? Acaba de comentar el problema de las centrales hidroeléctricas. Yo diría que también hay muchos problemas por el lado de la distribución eléctrica. Se supone que tiene que haber una nueva línea de 500 megas que venga del campo con Sinclair a Quito y llega a Guayaquil. Eso está estancado en alguna parte de la Sierra Central y eso no se ha hecho. Entonces allí hay un problema importante. El asunto de las refinerías. Las refinerías puede ser una inversión inmensa en Esmeraldas y resultó que ha sido mal hecha. Y de la inversión debió haber adecuado a la refinería para procesar el crudo más pesado que tenemos ahora y evitarnos tener que importar naftas de alta calidad para mezclarla con la mal producto de Esmeraldas para que sea un producto mediocre que se venda al público. Y a las finales no se hizo eso, no se queda sacado con la inversión que se hizo, la enorme inversión que se hace que se ha hecho en el Aromo, y lo que ha hecho es se destruyó un bosque seco y lo que se lo aplanó y se lo rellenó y no hay nada y ha costado una enormidad de dinero. Instalaciones sobredimensionadas gigantescamente para la movilización de gas que se hizo en Monteverde. Y luego en el campo minero, el gobierno en este momento ha paralizado un proceso que se daba de concesiones mineras, que es importante que se mantenga el proceso de concesiones mineras,
porque se requiere mucha prospección para que a las finales algunos campos lleguen a la producción. Y ahí hay una serie de cuellos de botella. Por ejemplo, es necesario que pidan estudios de impacto ambiental, y las empresas los hacen, los estudios de impacto ambiental, pero no hay suficiente gente para evaluar los estudios de impacto ambiental. Entonces los proyectos se estancan porque no salen las aprobaciones, y no salen las aprobaciones porque no hay gente para procesar tantos pedidos. Entonces realmente de pronto el ministro, preocupados con un sector del petrolero, se le han abierto dos frentes más, ¿no? Y en todos hay problemas muy importantes que resolver, y son todos aspectos que muy cruciales para el futuro del país. Primero, la enorme inversión eléctrica que nos ha causado una gran deuda pública, y a las finales en estos momentos no funciona bien, y además está sobredimensionada la inversión que se hizo. La refinación, otro enorme deuda pública, y a las finales no se ha resuelto el problema. Y en la minería hay que tomar las medidas para que en efecto fluya la inversión minera, que asegure que en el futuro el Ecuador esté exportando oro y cobre, y eso contribuya a las finanzas fiscales. Entonces tiene que multiplicarse, y va a tener que tener gente de primer orden en sectores eléctricos y mineros para que le quiten un poco el peso de encima. Caballeros que están en el estudio de la cadena Democracia, doctor Santos, doctor Vergara, ¿ustedes creen que el señor presidente Moreno hizo bien en entregarle copiosamente las áreas más estratégicas, indispensables para un hombre honrado, muy experimentado y conocedor de todas las materias energéticas, que ha trabajado con costumbres y lineamientos norteamericanos, si cabe el término, con procedimientos internacionales de avanzada, y un hombre ciertamente parecido al carácter y a las virtudes del presidente Moreno, especialmente en que no les interesa mucho nomás, no digo no digo por el mucho nomás, digo por otros intereses que naturalmente están junto al señor presidente Moreno, y que son harto peligrosos, y que él anda cuidándose tremendamente. Debe ser que no le dejan dormir algunos tocayos de gestión. ¿Qué comentario le merece lo que acaba de decirnos y el papel que está jugando Carlos Pérez, doctor Santos Alvite? Mire, Gonzalo, como lo he dicho en esta radio, yo lo conozco a Carlos Pérez desde hace muchos años, a su familia. Es un hombre correcto, es un hombre de bien, es un profesional. Pero es el ministro. El que toma las decisiones es el presidente de la República. Y quiero resaltar un hecho que no hemos mencionado, que es muy preocupante. Esta muy constructiva discusión e ideas debería tener lugar no en una radio en Quito, sino en una radio en Pekín, porque el petróleo no es nuestro, el petróleo es de los chinos. Estamos comprometidos hasta el año 2024 a entregarle nuestro crudo a los chinos. Muchos dicen 2040, ¿no? Bueno, hoy hasta el 24, que sería el término del gobierno actual, y del casi 3 años del próximo. Y eso no se ha renegociado. Y mire lo que quedó en evidencia en la última licitación que sacó Carlos Pérez con mucha seriedad. Como hay carestía de crudo pesado en el mundo porque la producción de Venezuela se ha ido al suelo, las refinerías necesitan, junto al crudo liviano, el crudo pesado. Como no hay de Venezuela, lo produce el Ecuador. Entonces se vuelcan a comprar el crudo ecuatoriano. Y nos han ofrecido el precio del crudo ecuatoriano, el WTI, el Texas, que es de mejor calidad, más $1. O sea, el crudo ecuatoriano vale $1 más que el WTI, que el crudo de Texas, porque hay carestía de ese tipo de crudo y necesitan las refinerías. Para mezclar incluso. Para mezclar. ¿Sabe cuánto nos pagan los chinos? El WTI menos $6.
O sea, los chinos se llevan nuestro crudo pagándonos $7 menos. A las refinerías de ellos. No, por barril jamás. Llevan a las refinerías del Perú. ¿Cómo va a llevar a la China? No, pero para orientar adecuadamente a la gente que puede pensar así. Sí, se los llevan al Perú, se los llevan a los mismos Estados Unidos y nos pagan $7 menos por barril de lo que nos pagaría cualquier comprador. Mire, alguien que conoce de los contratos con China, que siguen secretos. Pero hay intermediarios también de los nuestros, llevan, ¿no? Es $7. Es $7 hay para contentar a mucha gente. Claro. Hay para muchos, ahí se reparten parejitas muchos. Sí. Así. Mire, Gonzalo, alguien me dijo algo que me quedé sorprendido, que en estos contratos con la China, el Ecuador se ha comprometido a darles el crudo hasta el 2024, seamos optimistas. Y si por alguna razón no producimos crudo, tenemos que comprar en otras partes para darles crudo a los chinos. Tendríamos que traer del Irán, o de Rusia, o de Arabia Saudita. Imagínate. Ese es el contrato que no se lo ha hecho público y no se ha renegociado. Estamos entregados de pies y manos a los chinos. $7 por barril menos nos pagan que cualquier otro comprador. Entonces, cualquier buena intención, cualquier buen programa, naufraga. Mientras no, este es el corazón del problema. Carlos Pérez, cuando inició su gestión, lo dijo muy claramente. ¿Cuánto debemos a los chinos? Que es otro misterio. El Ministerio de Finanzas dice 5,000 millones. Una auditoría dice 500 millones. Otros dicen 9,000 millones. No hay contabilidad. Usted le da como deber a Martínez que tenga la bondad, señor ministro, de informarnos ¿a cuánto se ha comprometido él pagar? No solamente en su gestión, en su periodo de gestión, sino una sumatoria que un representante de la empresa privada en la que confiamos, si no confiamos en Martínez, ¿en quién podemos confiar? Él debería elaborar y calcular el precio correcto, lo que en términos globales significa el endeudamiento ecuatoriano ante la República de China. No es solo su deber, es su obligación ante el público. ¿Por qué siguen secretos los contratos? Sigue ese perverso decreto de Correa vigente o de estos pícaros que puso en el Ministerio de Finanzas. ¿Y por qué le tapa el presidente Moreno? Dirá mucha gente. Yo también hago la misma pregunta, Gonzalo. Entonces, repito, Carlos Pérez, con valentía, con patriotismo, dijo, señores, ¿cuánto les debemos a los chinos? Les paguemos y nos libremos de ellos. Esta atadura, ¿no? Rompamos ese nudo gordiano. ¿Y qué pasó? Y decía, si los chinos quieren comprar, como cualquier comprador, que paguen el precio justo. Y quedó eso en buenas intenciones. Seguimos vendiéndoles a los mismos. El 100% del crudo va a la China. Eso nos dicen, liberamos 3 milloncitos. Si producimos 120, si exportamos 140 millones de barriles al año, 3 milloncitos que nos han devuelto. No. Yo creo que Carlos Pérez tiene la buena intención, la sana intención, pero él no es el que decide. Algo está pasando. Seguimos vendidos a la tienda de raya, como eran nuestros conciertos, ¿verdad? Igualito a los chinos. Mientras esto no arreglemos, todo será lindos propósitos y muy buenos castillos en el aire. Alfredo. Por todo este tipo de cosas, lo que yo soy bastante escéptico, que un país con el agua al cuello y sujetado con los pulgares de una China poderosa en nuestro guarguero, se dice en su tierra, creo, ¿no? Nuestro cuello, nuestro cogote. Ponernos a negociar y decir tenemos que hacerlo ya, es multiplicar los riesgos de que esto que acaba de resumir apenas de la punta del iceberg por cuestión de tiempo, Fernando Santos, nos vuelva a pasar factura de manera inmediata. Y también se habla, y la gente de repente ya dejan un poco ahí que sigan hablando de la cuestión de la refinería del Pacífico. Ese es otro absurdo, como usted quiera que lo meta. Y como gran cosa, después en grandes ruedas de prensa, no sé por qué pienso yo en la señora Baque, después de algún viaje nos dicen que la refinería del Pacífico ya tiene un inversionista. Ella ha seleccionado los bancos donde van recursos.
Nos dicen que la refinería del Pacífico ya tiene un inversionista que va a venir a invertir y nos ha ofrecido una gran concesión. Y nos dicen con una sonrisa de oreja a oreja que en 25 años de hoy en adelante nos regalarán la refinería. Fíjense, señores, nos van a dar gratis esa refinería, bien construida, bien manoseadita y bien manejada de aquí a 25 años. ¿Y cuál es el costo? No, nada porque nos van a dar gratis. No, el costo es mantener a quien quiera que sea este gran beneficiario, esta gran empresa, mantener durante 25 años la rentabilidad que nos exija sobre la inversión que dice que pondrán y que estarán sujetas a estas cosas y a nuevos trucos, porque la gente aprende, las petroleras aprenden mucho de los países subdesarrollados, de nuevos trucos para tratar de crear una mayor inversión mucho más allá de la que en realidad se invierte y una rentabilidad garantizada pagada por quién por los 25 años, por usted, Gonzalito, por sus hijos y por sus nietos, y para de aquí a 25 años recibir fierros viejos que ya no servirán para nada porque la refinería de petróleo ya habrá dejado de ser negocio. Mucho más caro sería el petróleo. Así es, doctor. Mucho más de su costo comercial será de aquí a 25 años 1000 veces más caro el petróleo crudo que el combustible de gasolina. Es un buen punto y es un exhorto para que el señor economista ubique todos estos elementos complementarios en un gran comentario de los que acostumbra Walter Spurrier. Tiene el segundo tomo con insumos más que suficientes para hacer un compromiso con nosotros de la próxima semana tal vez elaborar un cúmulo de preocupaciones que deben tener un seguimiento especial, exigente, especialmente para los nuevos comandantes que nos vendrán en calidad de candidatos a las nuevas elecciones, del escogitamiento nuevamente de gente de quinto nivel, porque es de una mediocridad impresionante el actual Congreso con las salvedades que haya que establecer que son mínimas. Entonces, de eso también hay que hablar. El capital humano que debe conducir este cambio de mentalidad y de modalidades productivas, de configurar un futuro más halagüeño para nuestros hijos, está en nuestra responsabilidad de saber escoger a la gente que dirija atinadamente esta coyuntura tan importante, de buscar otra vocación productiva, seguramente, Walter, para la actividad productiva de nuestro país. Tenga la bondad. Bueno, sí, Gonzalo. Hay maneras de desarrollarse. El gobierno de Rafael Correa pensó dar un salto y pasar directamente a tener grandes obras de bienes de inversiones muy grandes para producir aluminio, para producir acero, y que con Yachay íbamos a hacer pasar directamente de ser un país agroindustrial a tener tecnologías de punta, y la verdad es que yo no le he visto nunca la posibilidad de tener ese nivel de desarrollo. Hay países que, sobre todo los asiáticos, que han tenido un desarrollo similar al que tuvieron los europeos y que se basó en entrar a las obras de industria que sean intensivas en manos de obras, compitiendo por tener manos de obra más barata, y que empezaron un proceso pagando sueldos muy bajos, y de que hoy en día pues en algunos de esos países los sueldos son mucho más altos que los vigentes en América Latina. Pero en América Latina esa opción tampoco la tenemos, porque aquí hemos tratado de asimilar las conquistas sociales europeas
antes de tener el nivel de desarrollo de los europeos, y nosotros no podemos competir con manufacturas intensivas en mano de obra con los asiáticos. Entonces, lo que nos han ofrecido las diversas asesorías internacionales que ha tenido el Ecuador en los últimos años es que a partir de lo que ya tenemos que ir diversificando y tornándolas más complejas. Entonces, si nosotros hacemos qué sé yo, si nosotros tenemos cacao, ir comenzando a hacer, poder llegar a un momento a hacer chocolates, y si tenemos camarones, podemos poder no solamente vender comidas preparadas de camarón, sino estar haciendo otro tipo de cultivos de acuacultura. Y si tenemos flores, pues tenemos el ejemplo de lo que se hace en flores en Holanda, con mayor tecnología, y desarrollar nuestras propias variedades, y así sucesivamente, y después ir diversificándose. O sea, si es como un árbol, que usted planta un árbol, va creciendo, van saliendo hijos, y de pronto tiene un bosque, y en ese sentido ir creciendo y desarrollando y complicando en base a los que ya sabemos hacer, y luego ver ciertas cosas nuevas que tienen poco riesgo, en el sentido, por ejemplo, si el país tiene una gran inversión en el sector petrolero, eléctrico, minero, etcétera, es posible desarrollar una industria metalmecánica que produzca infraestructuras para toda esta industria, y después que esa industria se desarrolle, mejore tecnologías e incluso pueda exportar. Entonces, eso es lo que nos han recomendado Harvard, nos ha recomendado el Banco Interamericano, nos ha recomendado la Oficina de Desarrollo de Corea, o sea, el Banco Mundial también. También. Entonces, en ese sentido, esa es la estrategia que hay que seguir, y dar las condiciones para que sea la gente que haga las decisiones de invertir y que tome los riesgos, sepa qué es lo que hay que hacer. Normalmente ni el Estado ni los analistas económicos sabemos exactamente ya en el micro qué es la mejor actividad a seguir. Me recuerdo en la época del gobierno militar, se pasó una ley de pesca muy complicada en que se quería que todas las empresas pesqueras sean integradas, y luego se hizo toda una legislación muy complicada en tenencia de la tierra, en agricultura, que tornaba muy difícil y riesgosa la inversión en agricultura. Entonces, ¿qué es lo que salió? Salió la acuacultura, que utiliza tierras, pero no agrícolas, y como utiliza tierras, no es pesca. Entonces se desarrolló algo que era justamente lo que no estaba regulado, y nos convertimos en el principal país de acuicultura en América Latina y en uno de los líderes en el mundo. Entonces, hay que crear las condiciones para que sea la inversión privada la que encuentre las oportunidades, la que arriesgue, y que si les va mal, y a muchos les va mal, son ellos los que pierden, y no el Estado, no los contribuyentes. Y de esa manera habrán cosas que salen adelante, y que creen empleo, desarrollo, y es lo que nos saque a la economía adelante. Entonces, esas son unas cuestiones básicas que hay que montar, una estrategia que yo pienso que es una estrategia ganadora, y que en el país debería tener mucho más apoyo de las instancias políticas. La estrategia ganadora, Alfredo, la estrategia ganadora del país, ¿cuál debe ser? Aparte de que usted nos haga el favor de comentar lo que nos confió Carlos Pérez en la oportunidad que tuvimos de entrevistarlo sobre los problemas en las hidroeléctricas, lo que él había encontrado en lo aludido por Santos Albite en las microfisuras del Coca-Cola Sinclair, la preocupación de entrega de proyectos en este sitio que se llama, o el proyecto se llama Desitanizawa, efectivamente. Ministro, ¿cómo era esto? Hay microfisuras que tienen que ser resueltas. Se está trabajando con la empresa, con Sinohidro, quien es la responsable de reparar y dejar de acuerdo a especificaciones originalmente contratadas, y es su responsabilidad.
Nosotros hemos firmado el acta provisional, pero hasta el momento de hoy no ha sido recibida definitivamente esta obra. Si bien está generando, nosotros tenemos que exigir que la empresa cumpla y haga todas las reparaciones que tengan que ser hechas para que la obra sea entregada a satisfacción. Una de las cosas que más me preocupa a mí son la entrega a tiempo de los proyectos. Revisé, por ejemplo, San Francisco, parece ser que en agosto nos vamos a entregar, ese proyecto está andando bien, pero por ejemplo de Zitanizagua es un proyecto que va a sufrir atrasos. Hay problemas, por ejemplo, con las bombas de enfriamiento. La empresa tiene que reemplazar esas bombas, no cumplen con las especificaciones que se requieren y tienen que reemplazarlas, pero eso significa mandar a hacer nuevas bombas y reemplazarlas. Estamos exigiendo... Todo es tiempo y todo es tiempo, ¿no es cierto? Entonces, podría retrasarse de 6 meses a 1 año cuando debía inaugurarse en agosto también. No creo que se pueda cumplir esa fecha, a no ser que se tomen equipos que se venden en el mercado y se los reemplace. Hay gente que está contaminada, gente que llegó a hacer negocio de obras del Estado, y eso es lo que tenemos que evitar, y va a ser una de mis tareas más difíciles. Tareas difíciles le esperan a Carlos Pérez, efectivamente. Su opinión final. Así es, tareas difíciles. Yo creo que tenemos la gran ventaja, la impresión que tengo, yo no tengo la suerte de Fernando de conocerlo al ministro Pérez, pero de lo poco que he oído de él y de lo poco que le he visto hablar, a veces la expresión, la mirada de un individuo dice mucho más que cualquier currículum, ¿no? Correcto. Yo sí creo que es una persona honesta, creo que es un hombre honesto, y así que lo que él dice, incluso por la manera de manifestar abiertamente los problemas que él ha encontrado con toda sinceridad, dice mucho de él. Claro. Sin embargo, yo sí quisiera, si es que usted me pide la opinión, que aparte de esa honestidad, que debería ser una obligación de quien escoge a los funcionarios públicos que tengan esa característica. Es decir, eso no es un derecho que tenemos nosotros, no es una obligación del gobernante de poner ese tipo de gente. Pero aparte de eso, yo sí creo que debería descubrirse públicamente cuál es la verdadera validez y las verdaderas obligaciones que nosotros tenemos en los contratos petroleros que están vigentes. Olvidándonos de la historia, ¿qué es lo que está vigente? Para saber qué podemos hacer. Una cosa. Segunda cosa que también yo considero que los contratos públicos que hoy se lo vayan a hacer en lo que tiene que ver con endeudamiento y petróleo, porque están muy conectados ahora las dos actividades, producción, explotación, venta de petróleo y deuda pública, cuál es la conexión directa que hay entre estos. Y tercero, y aquí como cuña, empezar que me salga un poco de libreto, también poner la cuestión de competitividad financiera, que es el otro gran hueco negro. ¿Y por qué menciono yo? Nosotros no utilizamos el hecho de que somos un país dolarizado, como sí ha hecho como sí ha hecho Panamá. Y Panamá, el problema de la deuda no existe, porque ellos son los acreedores del mundo. ¿Por qué? Y esto únicamente no tienen 100 años de dolarización, tienen apenas el mismo tiempo que nosotros, porque en el año 2000 nos pusieron una superintendencia de bancos que se preocupe de la economía dolarizada, es decir, tiene el mismo tiempo que nosotros, este rato no tiene. Eso yo digo, y es una cuña porque ese es mi campo, debería volverse a la competitividad de la ley financiera, no lo que tenemos actualmente, que es el código monetario de 5 tipos de ahí que ya ni siquiera se sabe lo que hacen y que no tienen la más mínima idea del potencial financiero que tiene un país dolarizado. Y digo, ese sería en sustituto a las angustias que tenemos de cómo pagar la deuda externa. En 3 años dicen que no vamos a poder pagar, etcétera. Es decir, esta tercera parte también es importantísima. Importante, muchas gracias. Walter Spurrier. No obstante, al gobierno le urge, estamos escuchando a lo largo y ancho de las ediciones o emisiones informativas y de opinión de esta mañana, le urge que rija la solución del tema de la deuda para volver a endeudarnos. Vea usted, economista Walter Spurrier, si hay que poner allí una corrección importante, ¿no? Usted tiene preocupación por este tema que dice
al gobierno le urge que la ley esta de optimismo, que digo, optimización y fomento de la productividad es lo que dice la ley. Bien puesto por usted, así es, que esta ley rija para adquirir más deuda. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Walter? Bueno, lo que sucede es que el país está a un ritmo muy fuerte de endeudamiento. Desde que subió el presidente Moreno, que con la subida de él vino un desembolso de $3,000 millones. En su primer año de gobierno, la deuda externa pública del Ecuador aumentó en $7,000 millones. Entonces, lo que tiene que haber es una rápida desaceleración de las necesidades de endeudamiento, pero no se puede cortar de cuajo, porque si se corta de cuajo arriesgamos a tener un colapso económico. Entonces, lo que yo concuerdo con la crítica de lo que no se incluye en la ley es poner metas anuales cuantificadas de la reducción del déficit para no necesitar tanto endeudamiento. Ponen únicamente en el veto de que todos los años tiene que reducirse el déficit primario, o sea, que el déficit más allá de lo que necesitamos para cubrir los intereses de la deuda, y que al final del tercer año ya no debemos necesitar crédito excepto para pagar los intereses, con miras a que a futuro ya tengamos superávit. Pero eso significa de que en los próximos años debemos necesitar menos endeudamiento, mucho menos de lo que hemos necesitado en el pasado, pero llegar a eliminar el endeudamiento no es posible. Y ahí vinculo algo de lo de la economía dolarizada, de lo que habla Alfredo. En una economía no dolarizada, hay cómo hacer un ajuste en los gastos fiscales y de falta de competitividad con una depreciación de la moneda. No es algo fácil, pero trae sus problemas también, pero hay cómo tomar esa decisión. Nosotros estamos dolarizados, hay una rigidez en cuanto a los precios, hay una rigidez en el mercado laboral y por lo tanto no podemos dar una solución inmediata a este problema. Entonces, gracias. El asunto es ir bajando el endeudamiento. El problema de la ley es de que no nos pone metas cuantificables a las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno, y en ese aspecto estoy de acuerdo con la crítica. Muchas gracias, don Walter. Un abrazo. Feliz fin de semana. Doctor Santos Albite, le molesto por ya lo último del programa, que ha sido tan interesante y didáctico para el resto de la población. Creo que pegamos centro en el tema que nos hizo ocupar, el comentario y el vaticinio y la reflexión que prendió en su comentario de ayer Walter Spurrier. Que no sea el ministro Richard Martínez el Carlos de la Torre 2. ¿Eso a usted le parece o no hay cómo? No hay cómo mismo, porque las circunstancias son idénticas a las que venían rigiendo en la época del señor economista de la Torre. Mire, Gonzalo, yo iría un poquito más allá. Yo creo que el país está en una crisis monstruosa por la corrupción, la ineficacia, la maldad, la incapacidad del gobierno anterior, el entregarnos a los chinos. Y lamentablemente se nota una cierta inercia. No noto una ruptura con el pasado que es necesaria. En lo político está bien, ¿verdad? Ya el presidente Correa ya está encausado, ya se ha pedido a Suiza, a Dubái se ha pedido las cuentas. Cuando venga esta información, el país se va a caer de espaldas. Yo le calculo miles de millones de dólares a este corrupto, miles de millones de dólares. Y los demás también llevaron, ¿no? Pero en lo económico, como que seguimos igualitos.
como que es el segundo gobierno de Alianza País, todo bonito, con buenas palabras. El presidente de la República es una buena persona, yo creo que desayuna un chocolate muy sabroso, muy endulzado, unas pastas del Cirano que son muy dulces, ¿verdad? Yo creo que deben ponerle ahí una bonitica y un poquito de ají rocoto para que tome un poquito más de energía. Seguimos igualitos, que es por miedo, por complicidad, por inercia. Paréntesis, el gobierno se ha consumido ya casi la tercera parte de su mandato. Perdón. Así es. Hay que hacer una ruptura con el pasado, entregarle al país el balance verdadero de la quiebra ética, moral y económica. Y dar un giro de 180 grados, que no lo veo. Si no, seguiremos atados al pasado y no tendremos futuro. Muchas gracias a todos. Si me permite. Señoras y señores, en breves instantes, el nuevo director general del Consejo de la Judicatura, en vivo y en directo en la cadena Democracia, conjuntamente con el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, el señor doctor Ramiro García. ¿Nos decía usted? No, yo quería decir nada más que queda una cosa pendiente para el país. Alfredo. Es la cuestión de la deuda externa y el techo de la deuda. Para mí, y esto lo digo en 30 segundos, para mí el gran error conceptual, analítico y de economía política que estamos cometiendo todos desde hace unos 3 años, por el asunto de Correa que puso magnificó la cuestión del techo de la deuda del 40%. Es el gran error que nosotros en el análisis estamos haciendo. No tiene nada que ver con la economía ecuatoriana y la economía dolarizada. Aquí nosotros lo importante es la capacidad de pago que tenemos. Y esa sí es una cuestión matemática, no es cuestión de un manual del fondo ni un decreto de la Asamblea. La capacidad de pago. Nuestra capacidad de pago está al límite. Eso es lo importante. La capacidad de pago sencillamente de nuestros ingresos, que son impuestos más petróleo, ¿qué porcentaje de eso dedicamos al servicio de la deuda? Intereses más capital. Actualmente ya estamos dedicando el 60%. Estamos muchísimo más allá del 50% que internacionalmente es del límite crítico, del límite de default. Eso es importante. Muchas gracias, doctor Alfredo. Juan Vizueta, repito, y Ramiro García harán de Democracia una opinión muy significativa respecto de la justicia ecuatoriana.